sesión. ¿Les quedó claro en la mañana el tema de mapas de empatía? Entonces, determinación del usuario y del cómo construirlo. Sí, profe, se nos aclararon bastantes Sí, dudas. profe. Sí, sí. Entonces, para cerrar ese tema, ¿qué es lo que hay que entender acerca de la determinación de un usuario? Vean, todos los métodos o técnicas que van a encontrar acerca de cómo se determina el usuario siempre van a representar a una gran cantidad de personas que tienen necesidades comunes, ¿ok? Y que se resuelven a través de un objeto normalmente, sea este objeto virtual o sea un objeto físico. Lo que los hace pertenecer al grupo de usuarios es precisamente que tienen necesidades similares, ¿ok? Independientemente de que tengan la misma edad, tengan la misma condición social, tengan los mismos gustos y preferencias o no los tengan. Lo que los agrupa es la necesidad. A partir de la necesidad es que se segmenta todo lo demás. Pero ese común denominador es lo que los hace usuarios. Ahora, cuando nosotros estamos investigando, vamos a encontrar, y la idea es esa precisamente, muchas posibilidades de usuario. Después tenemos que ver de todo ese montón que encontramos, cuáles son los de verdad, los que nos sirven para el proyecto. Y se sigue el proceso como lo vimos en la mañana. Viendo cuáles tienen necesidades comunes, eso quiere decir que esos grupos pertenecen al mismo usuario. Hasta que tenemos al final entre 3 y 5. Dependiendo del proyecto, podrían ser más. Si el proyecto es muy complejo, podría tener más de 5. Sin embargo, para un objeto tan simple como el dosificador, es poco probable que tengamos más de 3. ¿Ok? Que sí puede hacer, sí puede suceder, pero empieza a ser menos probable respecto de diseñar algo que tenga que ver con un sistema complejo de productos y servicios. Y que cuando vamos a crear a la persona, esa persona es representante de ese gran grupo, ¿ok? Es un alguien que nosotros estamos creando para poder humanizar el proyecto, para hacer que esa masa de gente, vamos a ver que es un concepto complejo, se convierta en un alguien para el cual nosotros estamos trabajando, de manera que al desarrollar el proyecto no estemos pensando en una gran masa de gente sin rostro, sino más bien en alguien al cual nosotros le podemos solucionar la vida a través del uso del objeto. De esta forma, entonces, es más fácil para el diseñador comprender que su labor es precisamente para una persona que necesita algo en específico. Es mucho más fácil tener entonces a un anciano, a un adulto mayor o una ancianita, adulto mayor, que tenga algún grado de arteriosclerosis y que ya sufra de la pérdida de independencia propia de esa etapa de la vida y que uno sienta, digamos, ¿cómo se llama? El beneficio que puede causar en esa persona el que pueda lavarse independientemente las manos y cuánto eso le puede alegrar y entonces eso te llena, digamos, por una parte de motivación para hacer las cosas, pero por otra parte de una mayor pertinencia a la hora de buscar soluciones para que efectivamente le ayude a todo ese gran grupo que representa este anciano o esta anciana que estamos determinando como persona. Ahora vamos a pasar entonces al storyboard. Ahora vean, ¿qué hay que entender número uno del storyboard? Que el storyboard es una técnica que sirve para muchas cosas. Nosotros en análisis de producto lo vamos a utilizar para analizar el proceso de uso y es una de sus utilidades, pero no sirve solo para eso. Es una técnica que sirve para 1000 cosas, que se adoptó principalmente del mundo del cine. Los storyboards nacieron más bien en el seno del cine y las caricaturas para mostrar la secuencia de escenas que forman una película o que forman un corto animado, pero que también tiene utilidad en el mundo del diseño y en otras áreas del conocimiento. Y tiene utilidad precisamente por el potencial de mostrarnos procesos que suceden en una línea de tiempo, en una escala temporal. Entonces, para hacer el storyboard, nosotros necesitamos de cumplir con varios requisitos y el principal de ellos es definir el objeto de estudio. Nosotros ya tenemos claro cuál es el objeto de estudio. Necesitamos saber por qué la gente considera que esto es fácil de utilizar y también saber si existen posibilidades de mejora. Y vamos a utilizar el storyboard para definir el proceso de uso. Entonces, abran el Jamboard, vamos a la segunda página, ya les voy a compartir pantalla y vamos a trabajar sobre él.
Entonces, en esta segunda página del Jamboard, o más bien antes de empezar, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron la observación del proceso de uso de este aparato? Levanten la mano, por favor. Tengo una persona, dos personas. Solo dos personas. Ok, chicos, vean. Es por completo necesario que realicen la observación antes de lanzarse a hacer un análisis de uso. ¿Por qué motivo? Porque en el momento en que yo lo registro desde mis recuerdos, solo estoy registrando mi experiencia y eso genera ya de por sí un sesgo en la investigación. Porque es asumir que todos los demás van a hacer las cosas exactamente igual que yo las hago. ¿Comprenden? Entonces, sí es necesario que ustedes hagan la observación antes de realizar el análisis de uso. En todos los casos, siempre. Y se van a topar con sorpresas como que no todas las personas hacen exactamente lo mismo que uno o los pasos en el mismo orden. Entonces, ¿qué necesitamos? Pedirle a alguien que se lave las manos y pedirle a alguien que le eche más producto, que haga un refill del producto. Nuestro storyboard de fijo va a quedar cortito porque no hay muchos pasos involucrados, ¿ok? Sin embargo, eso no quiere decir necesariamente que, vamos a ver, que sea exactamente fácil o que todo va a salir bien. Eso va a depender de qué tan minuciosos sean en sus observaciones. Partimos del hecho de que esto lo acabamos de comprar en el supermercado y viene por completo cerrado. Entonces, empieza desde el momento en que se abre el producto hasta el momento en que se hace el refill y se vuelve a poner dentro del baño. Profe, disculpe. ¿Sí? Nosotros podemos hacer la observación, pero sea, digamos, con otro dispensador de jabón distinto. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Para esta parte podemos hacerlo. Para el trabajo que sigue, la segunda tarea, sí necesitamos este dispensador porque es la relación hombre-objeto, ¿ok? Y si utilizas otro no tiene las mismas formas, por tanto no te va a dar los mismos resultados. Pero para el proceso, Profe, como todos tienen, digamos, sistemas similares, no hay mucha presión con respecto a eso. Ok, gracias. ¿Quién iba a decir algo? Escuché voz de chica. sí, yo, profe, vieras que mi duda era de que si los usuarios que fuéramos a usar en el storyboard tenían que ser relacionados con el mapa de empatía. Ah, ok, que si deben pertenecer al grupo de usuarios. Sí. Ok, no. Recordad en todo momento que la intención es que ustedes no se expongan. Entonces, si tienen acceso en el entorno inmediato a alguien que pertenece a alguno de los grupos, perfecto, lo utilizamos. Si no tienen acceso a alguien que pertenece al grupo, no lo utilizamos. Supongamos que de repente de ahí tengan al mensajero como una de las personas integrantes en sus mapas de empatía. Yo no les voy a pedir que busquen a un, ¿cómo se llama? A un motorizado para hacerle la observación. Es demasiado riesgoso para todas las partes. Por tanto, en este momento vamos a hacer las pruebas con personas que estén en el entorno inmediato. Ok. Ahora, chicos, como esta pregunta la he escuchado repetitivamente desde la mañana, asúmanlo en adelante. Cada vez que quieran preguntar si las personas, vamos a ver, si los usuarios deben pertenecer a los mapas de empatía, la respuesta va a ser... ¿Cuál va a ser, chicos? No. Sí. El mapa de empatía, sí, ¿no? No, que si las personas que utilicen para el estudio deben pertenecer al mapa de empatía, la respuesta es... No. No. Entonces, No. profe, las encuestas y todo eso se los podríamos hacer a personas que estén en nuestro entorno inmediato, digamos, en algunos casos. Sí, Ok, exacto. ok. Exacto. Si ustedes tienen acceso a las personas y conocen a alguien que sea repartidor, que les pueda ayudar, perfecto. Pero yo no les voy a pedir que las personas que entrevisten de necesariamente pertenezcan por lo ya explicado. Es decir, no queremos que se arriesguen, ni ustedes ni a las otras personas.
Queremos más bien que estén en la medida de lo posible dentro de sus casas con la menor exposición posible, porque todavía existe el riesgo de contagio, ¿ok? Sobre todo, digamos, de mi parte, yo pienso más en el motorizado que en ustedes. Ustedes están en el grupo de bajo riesgo, el motorizado no necesariamente. Entonces, corre más riesgo él que ustedes. Entonces, tenemos que proteger a los demás. Por ese motivo, vamos a utilizar personas aunque no pertenezcan a nuestros grupos de usuarios. En algún momento, cuando ya volvamos a una relativa normalidad, entonces lo vamos a hacer con toda la ley. Pero en este momento no es posible. Y por ese motivo estamos usando mapas de empatía, si no hubiéramos utilizado la etnografía para hacer este trabajo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo estaba pensando en si hiciéramos un usuario un adulto mayor, no vamos a ir a buscar un adulto mayor y ponerlo a usar el jabón líquido, digamos, porque estaríamos afectándolo de cierta manera, porque es una persona de riesgo. Exacto. Entonces, ese tipo de datos nosotros nos los podríamos imaginar, digamos, dentro de lo que cabe. Sí. Ok. Perdón, y se me olvidaba decirles algo, no se los dije en la mañana. Las observaciones también se pueden hacer a través de videos. Es decir, si ustedes encuentran en YouTube un video de alguien que se está lavando las manos y pasa por todo el proceso completo, perfecto. Puede utilizarse también como evidencia. Ahora, también puede existir la posibilidad de que se organicen como equipos. Es decir, si alguien, digamos, vive con los abuelitos y puede hacer la observación, publicarla en YouTube, póngala a disposición de los demás. Es decir, ni siquiera hay que tomarle, lo que necesitamos es el video de las manos lavándose, utilizando el aparato. No ocupamos un video donde se vea la persona completa, ¿comprenden? Entonces, pueden proteger incluso la identidad de la persona que está siendo observada. Ah, profe, entonces en las evidencias no habría ningún problema que varios equipos y todo eso tuviéramos evidencias similares, porque Cero, podríamos compartir datos entre nosotros. cero. Más Ah, bien, yo sugeriría que se apoyen los unos a los otros porque de fijo, entre todos, juntamos ahora sí a los usuarios correctos. entonces sí, digamos, yo tenía miedo con eso de las evidencias, digamos, pero no hay ningún problema que se repitan en los trabajos. No hay ningún problema con eso. Listo, gracias, profe. ¿Ok? Profe, ¿y cuántas personas deberíamos como observar? ¿Cuántas recomienda usted que sería como un número prudente? Ok, ve un par de cada grupo. O sea, digamos, lo normal sería algo como eso. Sin embargo, el proceso, independientemente de las personas, va a ser similar. Y lo que vamos a analizar ahorita es el uso. No vamos a analizar todavía cómo lo hace el adulto mayor, cómo lo hace el ama de casa, cómo lo hace el farmacéutico o el motorizado. Eso lo vamos a ver en el trabajo práctico. ¿Okay? En este momento el objeto de estudio es cómo se utiliza este aparatito. Ok, puede ser con cualquier usuario, es general, digamos. Es general, exactamente. Okay. Lo que necesitamos es definir los pasos del proceso de uso y en cuáles de ellos podría haber mayor dificultad y en cuáles podría haber menor dificultad. Como ver cómo se repite el patrón de, digamos, del uso del objeto, digamos, contacto usuario-producto. Exactamente. Okay. Eso mismo. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Que vamos a ver, lo último de que, vamos a ver, lo que vamos a hacer es registrar el proceso de uso independientemente de quién lo haga. Todavía no vamos a pensar en cómo lo haría el adulto mayor, no vamos a pensar en cómo lo haría el ama de casa, no vamos a pensar en cómo lo haría, supongamos que tenemos un médico, el médico, ¿ok? Lo que vamos a ver es cómo se utiliza el producto. Entonces, lo que necesitamos definir es la ruta, es decir, qué se hace primero, qué se hace después y cómo se finaliza el proceso de uso. Y para cada uno de esos pasos, entonces, estudiar las, digamos, dificultades, las facilidades, las posibilidades de error, lo que sea necesario que se refleje en cada uno de los pasos. Pero entonces es como los pasos de cómo se lavan las manos, utilizando el jabón, ¿o no? No, porque no estamos estudiando el lavado de manos, estamos utilizando qué tan fácil o difícil de usar esto. Ok. Vamos a ver, para aclararte un poco la duda. Ve, lo que nosotros necesitamos estudiar es todo aquel momento donde hay contacto entre un usuario y el objeto. Listo. Entonces,
Yo lo pongo sobre la superficie. No sé, tengo que poner un poco la cámara y que se vea un poquito más. Listo. Yo lo pongo sobre una superficie, ok, yo acerco mi mano, aprieto con la otra, sale jabón. Una vez que yo hago esto, estoy usando el objeto. No, Cuando abro el chorro de agua y me lavo las manos, estoy usando el objeto. no, No, entonces estoy analizando cómo se lavan las manos. no. ¿Ves? Esa es la parte, digamos, en este momento que tiene que quedarles clara, porque como el objeto sirve para contener jabón, que es otro producto, es decir, lo que nosotros estamos analizando no es el jabón. Si estuviéramos analizando el jabón, sí tenemos que ver el lavado de manos. Estamos analizando el dispensador solamente. Entonces, la función del dispensador es dispensar, nada más. Entonces, nuestro proceso de uso acaba cada vez que deja de haber contacto físico con el objeto y vuelve a iniciar una vez que yo vuelva a tener contacto físico con él. ¿Te queda un poquito? Profe, Sí, gracias. Perfecto. ¿Sí? es que cuando estaba viendo el trabajo de Mr. Músculo, yo vi que ellos agregaron como general que la persona empieza como a limpiar. Entonces no sabía si en los pasos podíamos agregar como lavado de manos, nosotros pusimos como el lavado normal de manos y luego que vuelve y cierra como el seguro. Entonces, no sé. Sí, es correcto. Sí, digamos, en su caso también va a suceder un poco como en el Mr. Músculo, que hay partes del proceso que están interrumpidas por la labor. Entonces, en el Mr. Músculo había momentos donde la persona tenía que apretar, soltaba el producto, limpiaba, la parte de limpieza no entraba dentro del análisis porque no hay contacto con el producto y después volvía a tener algún contacto. Ok, ¿y se pone solamente como un paso general o se omite ese paso? No, nada más se indica la persona se lava las manos, es decir, sí se puede incluir dentro del storyboard, pero no se hace un análisis a profundidad porque el paso no incluye la interacción con el objeto. Ok, profe, y yo tenía otra duda, pero no sé si eso lo vamos a ver después. Ajá, Mi duda sí, era que habíamos analizado bueno, observado como a 3, 4 personas muy y cada bien. una hacía como cositas un poco diferentes, digamos, algunas personas tomaban la botella para quitar el seguro, otros la dejaban ahí, otros tomaban la botella, quitaban el seguro y la ponían de nuevo, entonces no sabíamos como en el asunto ya cuando hagamos los dibujos, Escoger. cuál, cuál orden tomar. Listo, ve. Eh, existen varias posibilidades. Una es hacer, por ejemplo, el registro de los casos de uso más frecuentes. Si ustedes determinan que hay, digamos, que hay un patrón de dos posibilidades, entonces se registran las dos posibilidades. Ah, ¿Sí ok, me explico? ok. Por ejemplo, que el paso 1 podría ser este o podría ser este otro. Y para ambos se hace el análisis. Ah, ok, está bien, profe. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Profe, ¿Sí? en el storyboard solo se ponen, o sea, se analizan los datos, no se puede poner como ninguna sugerencia, ¿cierto? Para hacer los dibujos. Exacto. En este momento todavía no estamos en la etapa de conclusiones y recomendaciones. Bueno, o más bien, de recomendaciones, conclusiones sí, porque si no me equivoco en el trabajo se les pide la síntesis. ¿Ok? Ujú. Pero todavía no estamos en esta parte como de hacer recomendaciones. Sin embargo, ustedes sí pueden hacer sus anotaciones al pie, porque después les van a servir para el trabajo práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que si encuentran algo que puede resultar en una recomendación, lo anoten para ustedes mismos y lo guarden, porque va a servir para el análisis en la triangulación de datos del trabajo práctico. Ok, ok. ¿Ok? Profe, y otra consulta. El storyboard, yo vi como que ellos habían hecho uno con fotografías, ¿verdad? Y otro con ya como con los dibujos a mano. ¿Hay que hacer los dos o solamente uno? No, ellos lo hicieron, digamos, por algún motivo decidieron hacerlo así, pero en realidad el que tienen que entregar es el que tiene solo dibujos hechos a mano. Ah, ok, ok. En las evidencias sí se registran como las fotografías y todo eso, pero no hace falta hacer otro con fotos. Ok, ok. Recomendaciones en el caso de los dibujos, vean.
Número 1, se vale calcar, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacerlo calcado. Número 2, busquen aquellos dibujos, digamos, que sean, por así decirlo, reciclables, es decir, una posición del objeto que puedan utilizar varias veces para expresar cosas diferentes del proceso de uso, que eso es lo que sucede normalmente en los manuales de uso. Si ustedes buscan el manual de uso de un objeto, por decirles algo, una cafetera, ¿verdad? O un coffee maker, van a notar que siempre está el mismo dibujito en la misma posición y que lo que cambia son como las manos que están interactuando con él. Ese es un recurso muy utilizado porque no se trata de mostrar un dibujo artístico, sino más bien de mostrar un proceso. Y entre más constante permanezca un punto de referencia, es más fácil entenderlo todo. ¿Van comprendiendo? Entonces, si vamos a ver, ustedes podrían tener un dibujo base que les va a servir después para 3 viñetas. 3 viñetas son de cada una de las partes del proceso de uso, que pueden utilizarlo para calcar y cambiar, por ejemplo, solamente posiciones de manos. Ahí la idea es más bien facilítense la vida al máximo que sea posible. Y el objetivo de hacerlo a mano es precisamente desarrollar habilidades, número 1, de dibujo, número 2, de pensamiento gráfico. Profe, y no hace falta podríamos poner las fotos de los dibujos únicamente, ¿verdad? No hace falta como usar una tarjeta gráfica, una tableta gráfica ni nada de eso para digitalizarlos, ¿verdad? No, y no los tienen que digitalizar, es decir, no hay ningún problema con que los hagan en un papel o se entinten, tomen fotografía y suban la foto del dibujo. Ah, ok, listo. Sí me Vale. explico, digamos, Profe, la foto como medio de registro del dibujo se puede utilizar. O pueden utilizar apps de las que ayudan a hacer una simulación de escaneo también, sin ningún problema. Y si quieren, si pueden utilizar una tab, si tienen disposición para dibujar. La cuestión es que hay que dibujarlo con las manos, ¿ok? No a través de un programa como Figma o como Illustrator, sino hacerlo a mano alzada independientemente del medio que utilicen para llevarlo después a la computadora. ¿Quién dijo, profe? sí, es que le iba a preguntar como cuál tipo de apps uno podía hacer eso como para Bueno, yo hacer un dibujo, pero te voy a contar cuál utilizo yo. Se llama. Diablos, ¿dónde está? Cam Scanner. La CS, que está justo. ok. Ok, y si la buscas bueno, en cualquiera del Play Store o en el apps se me olvidó cómo se llama, el de Apple, App Store. App Store, ¿cómo pude olvidar algo como eso? Te van a aparecer análogas, entonces ahí también puedes ver los reviews, a ver cuáles funcionan mejor. Esta, digamos, sirve para escanear y sirve de una vez para hacer documentos PDF. Cuando uno ya no tiene disposición de escáner y tenés que mandar un PDF de una carta, puedes utilizar algo como esto. Y lo envía por correo. Chicos, pasemos al Jamboard. Si tienen alguna otra pregunta, pueden irla haciendo, pero vamos migrando al Jamboard para hacer la práctica. Profe, una pregunta. A la hora de hacer los dibujos, entonces los podemos hacer, como dibujarlos a mano alzada, así físicamente, y también los podemos hacer con alguna aplicación que sea para, digamos, dibujo, pero digital. Los dibujos son a mano alzada 100%. No hay apps ni nada de por medio, a menos que sean apps que sirven para llevar de la tablet a la computadora. ¿Sí me explico? Tipo, por ejemplo, a mí me gusta dibujar en digital y, digamos, utilizo una aplicación que se llama Ibis Paint X, que es como dibujar y todo es a mano alzada, ¿verdad? Es como Sí, que te pones listo. un lienzo y dibujas. Listo, sí, dibujando, por ejemplo, con el uso de un stylus. Ajá, Listo, no hay ningún problema. ok, Ok. El asunto es que el dibujo tiene que lucir hecho a mano alzada. ok, perfecto. Gracias. Profe, y Permítame. en cuanto, ok. Ahora sí, decime. En cuanto al dibujo, ¿puede ser lo más simplificado posible o tiene que estar bastante detallado?
Ah, no, lo más simplificado posible, porque lo normal, me equivoqué, denme un toquecito. Creo que tengo muchos cuadernos de bocetos. Ya, aquí está, lo encontré. Lo normal en los dibujos representativos de procesos es que sean simples. Por ejemplo, cuando se representan manos, casi nunca hay detalles como las uñas, vellitos o demasiadas arrugas, apenas lo suficiente para poder reconocer las articulaciones, ¿verdad? La posición de los dedos. Ok, permítanme un segundo. Bueno, este puede ser. Ok, vean, permiso. ¿Ven ese dibujo? Sí, profe. Oh, este otro. Sí, profe. Ok, pueden ser tan esquemáticos como este. Pueden ser todavía más simplificados, permiso, como estos. Y pueden encontrar fácilmente muchos tutoriales en internet de cómo hacerlos, sobre todo tutoriales de manga. Ok, y no es tan re complejo lograrlo. Permiso, aquí hay otro parte. Después les estoy mostrando los dibujos que hago yo, así que más o menos eso es lo que les voy a pedir. Ahora, eso no quiere decir que los dibujos tengan que ser absolutamente perfectos. Lo que sí deben de tener cuidado es de conservar las proporciones correctas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un objeto de este tamaño, mi mano no podía verse gigante a la par del objeto. O al revés, verse como si tuviéramos la mano de una muñequita Polly Pocket a la par de este objeto. Deben mantener una relación de proporción que sea adecuada y que se entienda entonces qué tan grande es la mano respecto del objeto, y así sucesivamente para cada uno de los pasos del proceso de uso. ¿Comprenden? Sí, profe. Sí, profe, sí, Sí. sí. Perfecto. Démosle al Jamboard. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta vez? Igual que en la mañana, vamos a poner los POSIT, pero pongan los pasos del proceso de uso que han identificado hasta este momento y los que no han hecho la observación, los que ustedes han vivido, los que ustedes harían. Partiendo del hecho de que esto está recién comprado. ¿Ok? Entonces, desde el momento en que de que lo abren hasta el momento en que le hacen un refill.
Profe, otra duda. ¿Sí? En los datos del storyboard, ¿cómo en qué parte podría ir dificultades que hayamos encontrado? En el análisis, propiamente. Ok, no hacemos las anotaciones en las viñetas. Es que yo vi que en el trabajo de Mr. Músculo lo habían hecho. Sí, es que en las viñetas, bueno, ahorita llegamos a esta parte. Dentro de la plantilla hay una sección que dice incluir aquí el análisis. Ok, el análisis Ah, ok, ok, es ok. parte del cuerpo de las viñetas. Ok, está bien, gracias, profe. Con gusto. Muy bien. Ok, ahora ordenemos los pasos. Vamos a hacer el orden secuencial de los pasos y utilicen entonces una doble fila. Hagan una fila en la parte superior y otra en el medio para poder acomodarlos. Y si es necesario, entonces una tercera fila. Muy bien. Perfecto. Ok, ya tenemos aquí, digamos, una cronología de los pasos del proceso de uso. El primero es tomar la botella, sin margen de duda. Y el segundo es quitar el seguro. Sin embargo, una vez que yo quito el seguro, ¿cómo me doy cuenta hacia qué lado tengo que desenroscar? Profe, sí, porque no está muy claro en la tapa de la botella, no dice como presione y gira a la izquierda, presione y gira a la derecha. Ahora, Entonces faltaría ese paso como de
presionar y girar a la izquierda para quitar el seguro, una cosa así. Exacto, más bien. ¿Qué hicieron los usuarios que observaron? Bueno, el primero no Profe, le los que yo, quitar el seguro. Ok, vean, suave, suave. Más bien, esto se los estoy diciendo precisamente para que vean la importancia de observar a alguien más. Si uno lo hace de memoria, sigue los pasos de memoria, ¿ok? Pero cuando lo hace alguien más y uno le da el objeto cerrado, entonces lo ve batallar. Y se va a dar cuenta de si la persona busca la información en la botella, por ejemplo. Y eso es parte de lo que hay que registrar en el proceso de uso. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Sí, Vean, profe. la botella en realidad sí tiene un indicador, está aquí. ¿Lo ven? Esta Sí, sí se sección. aprecia. Exacto. Ahora, esto todavía, vamos a ver, es un indicador, es un punto de contacto definitivamente, pero si el usuario no lo vio nunca, no se registra en el proceso de uso. ¿Ok? Lo vamos a registrar la próxima tarea en la relación usuario-objeto. Ahí sí, porque tenemos que analizar este objeto y cómo él ayuda o pretende ayudar al usuario. Pero eso, si no lo está logrando en el proceso de uso, lo que hay que registrar es lo que de verdad pasó. ¿Comprenden? Sí. Listo. Entonces, en la mañana recuerdo que algunos de ustedes comentaron que a un par de personas se les dificultó esta parte de desenroscarlo. Sí, profe. sí, profe, Y a por los ejemplo, niños le les daba. costó mucho. Ok, Sí, profe. listo. Entonces, ahí ya estamos encontrando material para el análisis, porque hay una dificultad de por medio. ¿Comprenden? Ujú. Profe, por ejemplo, uno de los usuarios que yo analicé le daba vuelta y vuelta a la tapa y nunca lo pudo abrir, entonces lo desenroscó y nada más sacó el coso y agarró el jabón. Porque le daba vuelta y vuelta a la tapa y nunca logró quitarle el seguro. O sea, por frustración lo hizo de otra manera. Ajá. Listo. Y lo grabé, yo tengo un video. O sea, este es un video casi de bloopers. Sí, algo así. Ok, ok. Perfecto. Ese, digamos, ese video es la evidencia del que esa parte del proceso de uso puede resultarle difícil a algunos usuarios. Y de hecho, a mí, yo siempre tengo esa duda cada vez que compro un aparato de estos, porque no es algo que uno hace todos los días. Al no hacerlo todos los días, no queda en la memoria, ¿ok? Y siempre está la duda de hacia dónde girar. Como la primera decisión después de que uno mete la llave para abrir la puerta, ¿para qué lado la giro? Ahora, después de quitar el seguro, ¿ok? Sigue colocar la botella en una superficie estable. Todos los usuarios hicieron eso. Bueno, en el mío no todos. Exacto. Entonces, ahí parecen haber casos. Lo que hacía uno era que lo sostenía y con el dedo índice apretaba como la cabecilla del jabón. Así. Así, sí. Eso quiere decir que ese paso se puede resolver de varias maneras diferentes. ¿Por qué hay que registrarlas todas? Porque diferentes usuarios lo van a hacer de diferente forma y nosotros tenemos que diseñar el objeto que le facilite a todos hacerlo de la manera en que lo quieran hacer. ¿Comprenden? Siempre y cuando esa manera, por supuesto, involucre las manos. Si ya encontramos con el usuario de extraño que va a querer hacerlo con el codo, no, para él no estamos trabajando definitivamente. Pero sí para aquellos que a través de la manipulación, del uso de las manos para el uso del producto, entonces quieran resolverlo de manera diferente. ¿Comprenden? Profe, yo tengo un video donde es una doctora que lo está utilizando, pero en un consultorio, ¿verdad? No como dijimos ahora, como en una cirugía. Em, y ella lo que hace es que con una sola mano presiona, pone dos dedos abajo en la parte de que es como un palito y él pone el pulgar arriba y lo estripa hacia abajo. Entonces, eso como otra forma. Ajá, perfecto. Ahora, ¿no le preguntaste por qué?
No, porque es que lo que yo le había, no es una persona que estaba en la casa, sino que fue como un experimento, digamos así. Y ella lo que hizo fue enviar nada más un video que ella utilizaba para enseñarle a las personas cómo hacer todo el lavado de manos. Listo, es que merece la pena preguntar el por qué, porque, digamos, tiene mucho sentido. Es solo una mano la que tiene contacto. Y la mano que tiene contacto con el producto, además es la que se está llenando de jabón y se puede limpiar fácilmente. Entonces, parece algo que está amarrado a un protocolo. Ajá. De hecho, ella es como un protocolo que ella hace como para enseñarle a los pacientes cómo tienen que lavarse las manos antes de entrar a su consultorio y cómo ella lo hace. Ajá, listo. ¿Ves? Eso merece anotarlo porque, digamos, es algo que ya sabemos que es especializado, que pertenece al mundo, por ejemplo, de los médicos o de alguien que necesita tener mayor prudencia, digamos, en el, ¿cómo se llama? En el manejo de este objeto. Y que el objeto también le tiene que ayudar a facilitar la labor. Ok, ¿Comprenden? Esto no es como antojadizo de una persona. Existe un protocolo que explica el por qué es de esa manera. Por eso te pregunté, ¿no le preguntaste? Valdría la pena de preguntarle por qué motivo es así y no de otra forma. ok, perfecto. Profe, Listo. entonces, como para verificar, entonces en los pasos pongo dos posibles como caminos que se pueden tomar con respecto a si alguien toma la botella, si alguien no la toma o algo así. Exacto. Exacto. La condición es que, vamos a ver, vamos a considerarlos como casos de uso, como casos diferentes, a condición de que haya una diferencia notable. Es decir, si es solamente un matiz diferente lo que están haciendo, no se consideran por aparte. Pero si ya hay cambios directos, como que uno lo apoya contra la superficie y hace esto, respecto de otra persona que hace esto, aquí sí tenemos dos casos completamente diferentes. O el tercer caso. Y en la viñeta también sería lo mismo, ¿Cómo? o lo que vamos a dibujar. Ok, en ese caso, vamos a ver, podríamos tener varias opciones. Uno, registrar los tres casos, por ejemplo, en dos viñetas, que es posible dividir una viñeta en dos para mostrar dos casos al mismo tiempo. Eso funciona muy bien cuando los casos tienen mucho parecido. ¿Ok? O hacer tres viñetas diferentes, una para cada caso, siendo que las tres viñetas son el paso 2. Ah, ok. ¿Ok? Pero en el storyboard, digamos, yo vi que ellos pusieron usuario 1 y los pasos que hacía en el caso de Mr. Músculo, y los pasos que hacía para utilizar el producto. Luego usuario 2 y los pasos que ese hacía para usar el producto. Pero al fin y Exacto, al cabo nosotros elegimos como el que pensamos que es el uso más común, digamos, de los pasos que sigue la gente normalmente para hacer el storyboard. exactamente. Ah, ok, ok. Yo pensé que había que hacer uno para cada usuario. No, 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 no. Eso es lo que ocupamos. Eso decidió el grupo de trabajo hacerlo de esa manera. ¿Ok? Nosotros lo que ocupamos es la ruta general para lograr lavarse las manos. Ah, Porque ok. Los usuarios puede ser que solo registremos un usuario, digamos, y los pasos que este hizo para usar el jabón. no, porque genera un sesgo que te asegura que todos lo hacen exactamente igual que ese único usuario que vos viste. Ah, ok, ok. Entonces tal vez lo bueno sería mínimo unos dos y ver cuál de esos sería el más común. Que sean diferentes, digamos, entre los dos, tal vez. Exacto. Lo ideal siempre es realizar, digamos, vamos a ver, cuando tenemos ya las personas definidas, los usuarios definidos, entonces investigar unos dos por lo menos de cada grupo de usuarios. Entonces, si yo tengo 3 usuarios para el proyecto, 3 personas diseñadas, utilizaría 6 personas. ¿Comprendes? O el juego de Mm, palabras es un poco difícil. sí, pero bro, es que digamos, yo por ejemplo, lo que estoy pensando es que los usuarios, ¿verdad? Que tal vez algunos no tengamos, por ejemplo, si tenemos un niño, un usuario, un chiquito, digamos, cerca como para probarlo, un adulto mayor, digamos, para ver cómo lo utilizaría o así. Listo, quedamos en que cada vez que preguntaran si tenían que usar los usuarios representantes del mapa de empatía, la respuesta era Que no. listo. ¿Te queda claro? Sí, 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 listo, Perfecto. bro. Entonces, tal Entonces, vez dentro de esas personas cercanas, ver quiénes podrían hacerlo diferente. exactamente, exactamente. Ve. En un caso sin pandemia, en el cual pudiéramos tener libertad de visitar personas y hacer videos y todo el asunto,
escogeríamos probablemente unas 2 personas de cada perfil de usuarios. 2 de alto riesgo, 2 amas de casa, 2 de cada uno de los grupos. Tendríamos 6 observaciones al final, 2 de cada uno de las personas que definimos para el proyecto. ¿Ok? Y a partir de esa variedad de 6 ya entonces podemos notar casos de uso, que hay gente que lo hace diferente, que lo agarra de otra manera, que hace una cosa primero y la otra después, y eso es lo que enriquece precisamente este análisis. Es lo que estamos buscando. En nuestro caso, vamos a hacer la observación de unas 5 personas, puede ser 4 o 5 personas que están dentro de nuestro ambiente, y vamos a buscar precisamente eso, cuáles son los puntos de diferencia entre el proceso que hace cada uno de ellos, y dónde se topan con problemas, dónde se topan con facilidades, y cuál es su opinión al final. Fácil, fue difícil, me frustró, no me frustró, etc. Pero eso hasta el final. Cuando uno está observando, solamente observa. ¿Te queda claro? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Ahora, entonces, tenemos ya el jabón en... Ah, bueno, tenemos después acercar la mano, colocar la mano debajo del dispensador. Entonces, colocar, esto. Listo. Presionar la cabeza para depositar el jabón. Listo. Soltar la cabeza, muy bien. Y aquí lo que sigue ya es lavarse las manos. Y aquí perdemos contacto con el producto. Por tanto, esa parte no la registramos, perdón, no la analizamos a profundidad porque ya no hay contacto con el producto. Una vez que lavo mis manos, ya dejo de tener contacto con el producto. El único otro punto de contacto que se puede dar es cuando él se vacía y hay que cambiarlo. ¿Ok? Que es el paso que viene. Desenroscar la tapa para hacer refill. Listo. Entonces, Profe, ¿sí? ¿y la parte en la que se vuelve a ponerle seguro? ¿Por qué hay que volverle a poner el seguro? No sé, creí que también se usaba esa parte. Listo. Y viene el tema de qué haríamos nosotros o qué haría un usuario promedio. De verdad, un usuario promedio lo usa y después vuelve a cerrarlo. Yo pienso que eso lo haría una persona que tiene que transportar el producto para que no se le riegue en el bolso, tal vez. Pero una persona en su casa no lo va a hacer. Exactamente. Y en este momento estamos con el usuario promedio. Cuando hagamos la triangulación de datos de las técnicas y entonces enfrentemos a cada persona con el proceso de uso, vamos a detectar eso que estás viendo. Ok. Para esa... una consulta. ¿Perdón? Tengo una consulta. Digamos, si, bueno, yo no he hecho la etapa de observación, pero los compañeros dicen que a varias gente se le dificultó quitar el seguro, porque seguramente era la primera vez que utilizaban el producto, ¿verdad? Entonces, no miran digamos, la consigna que hay acá, como, bueno, el indicador que dice, tiene que girarlo para tal lado, o así, ¿verdad? Ese no contaría como un paso, porque seguramente la gente no lo va a hacer. Digamos, deberían revisarlo, pero no lo hacen, no lo perciben como algo que deberían hacer. Por eso insisto, lo importante es hacer la observación y no contar con tu experiencia o con el análisis que hiciste del objeto. Si uno hace primero la observación del objeto, se va a dar cuenta de que existe el indicador y va a asumir que todas las personas van a ver el indicador para saber hacia dónde girar. Cuando haces la experiencia real, te das cuenta de que la gente no hace eso. Ok, entonces se lo omito, digamos, no lo pongo en el storyboard. Exactamente, porque no forma parte del registro de la realidad. Ya, ok. Está bien, eso perfecto. Lo vamos a registrar con otra técnica la próxima vez. Ok. ¿Ok? Gracias, profe. Entonces, cuando comparas las dos técnicas, te vas a dar cuenta de que el objeto tiene prestaciones para ayudarle al usuario para hacer esto, pero el usuario no lo hace. Ya, profe, gracias. Justo. Ok, chicos, vean, después dice aquí desenroscar la tapa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago esto de una. Yo estoy aquí desenroscando la tapa. ¿O faltó un paso? No, un paso, tal vez. Primero agarran el producto de nuevo, lo vuelven a sujetar. Listo. Y ahora sí, desenrosco la tapa.
Entonces, noten la minuciosidad con la que hay que hacer la observación a pesar de que sea un proceso tan sencillo. Ok, entonces yo giro la tapa. Ahora, dice ahí girar la tapa hasta lograr extraer el dispensador. Yo estoy girando y no se extrae. Entonces, ¿qué paso falta? ¿Cómo? Hay que sacarlo. Listo. Entonces, lo que tiene de problema esta descripción que dice girar la tapa hasta lograr extraer el dispensador es que tiene dos pasos en uno. Ok, Profe, listo. entonces, el registro del proceso como de refill y el del lavado de manos van a ser aparte, o digamos, yo hago uno primero y después hago otro, porque si no va a ser como mezclado, ¿verdad? Exactamente, hay que hacerlos aparte. Lo normal es empezar con el proceso de uso, digamos, el más frecuente, y el más frecuente va a ser de lavado de manos, y después se registra la parte que es menos frecuente. Típico cuando hay un objeto que implica mantenimiento, ¿ok? Algo como un horno, digamos. Entonces se hace el registro de cómo se utiliza el horno primero, cotidianamente, y después de cómo se le da mantenimiento, que es algo que no se hace de cada vez que se utiliza, sino que se hace un periodo un poquito más prolongado. Ok. Ok, entonces, y ahora sí, viene el tema de extraer el dispensador. Ahora, verifiquen, es que va a pasar lo siguiente, no se está acabando, está más o menos a la mitad del tarro, entonces va a chorrear mucho cuando yo lo saque. Verifiquen si cuando está vacío, gotea o no gotea, porque eso implica también una dificultad o un disconfort. Después de extraer lo que tengo que hacer con este. Pues ponerlo en otro lado. Listo. Voy a dejarlo como por acá, vamos a ver aquí. No me chorrea mucho. Después sujeto el envase, relleno con jabón, perfecto. Listo. Y después dice apretar la tapa de jabón para poner el seguro. Ok, entonces, listo. Aquí estoy apretando la tapa del jabón. Y no se pone el seguro. ¿Qué está faltando? Es más, la voy a apretar con las dos manos. Tiene que enroscarlo en el envase nuevamente. Vean, el problema que tiene la redacción de ese paso es que no dice con exactitud, con claridad y con precisión qué es lo que hay que hacer. Entonces, recuerden en todo momento que cuando uno está redactando esto, lo está redactando para una tercera persona que es un niño de 5 años y que no es diseñador. Por tanto, hay que decirle todo con mucha exactitud, con mucha claridad y con mucha precisión. Ahora, ese paso probablemente implique varios pasos, al menos dos. Profe, y por cada paso que yo voy a registrar, tengo que utilizar un dibujo en el storyboard. Exacto, exacto. A menos que haya pasos que se pueden resumir en un solo dibujo, que también puede pasar. Ok, sí. Podría Sí, suceder en algunos casos. Profe, por ejemplo, el de presiona y suelta. Se podrían hacer dos dibujitos en uno, digamos, y poner en la descripción de abajo, presiona la cabecilla, digamos, y suelta para Ajá. sacar el producto. Ahí tenés varias opciones, digamos. Una es dividir la viñeta y mostrar los dos procesos, presionar y soltar. Otra es hacer un solo dibujo donde, por ejemplo, esté presionado y en, ¿cómo se llama? En línea discontinua, mostrar la posición cuando no está presionado. Hay varias formas de representarlo. Ahora, chicos, hay algo que les debe quedar muy claro. Esto es un análisis de uso. Si es un análisis de uso, hay usuario. Por tanto, tienen que haber manos. No se vale decir algo como se presiona el objeto y que aparezca solo el objeto presionado con una flecha para abajo, porque eso habla de funcionamiento, no de uso. Por tanto, si el usuario presionó así, esto es lo que hay que dibujar.
Si el usuario presionó así, esto es lo que hay que dibujar, mano y objeto. Y en sus dibujos hagan solamente aquello, vamos a ver, de lo cual habla el paso. Por tanto, si el paso habla de que presionó con el pulgar en esta posición, no se esfuercen por dibujar el resto de la botella, ni por dibujar esta mano. Solamente ¿cómo se llama? La zona donde está aquello que se describe en el paso. ¿Comprenden? Sí, profe. Sí, perfecto. Ahora, chicos, vean, vamos a pasar al documento. Bueno, perdón. Número 1, vean que a pesar de que el objeto es simple, tampoco es que tenía solamente 3 pasitos en el proceso de uso, porque hay algunos que tenemos que desglosar. Entonces, ya aquí tenemos registrados 2, 4, 5, 6, 7 pasos. Y probablemente de aquí hay que desglosar 2 pasos más. Quiere decir que nos están quedando al menos unos 9 pasos en el proceso de uso. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar al documento que estábamos trabajando temprano de Word. Ya les paso el enlace. O ya se los pasé, no recuerdo. Me parece que está en el chat. Profe, entonces nunca se contaría como una dificultad volver a poner el seguro, o sea, ni cuando se hace refill ni nada. En este momento que estamos analizándolo, no, porque no, ninguno de los, vamos a ver, solo se va a poner como una dificultad si alguno de los usuarios lo hizo en tu registro. Si fue algo frecuente. Ok. ¿Me explico? Este producto no está diseñado para ser portable a todo lado. ¿Ok? El seguro existe solamente para asegurarnos de que cuando lo compremos esté completo y que no se derrame en el camino. ¿Sí? ¿Sí Ok, me está bien. Ahora, eso sí lo vamos a ver cuando empecemos a cruzar la información del proceso de uso con las personas, porque algunos sí lo van a necesitar y ahí es donde vamos a verificar si es fácil o es difícil. Pero eso es en el trabajo práctico, no todavía. Listo. Aquí en este documento, que sí les pasé, ya me di cuenta, en la segunda página tenemos otra tabla, ¿ok? Que tiene la forma del storyboard. Entonces, dibujo no vamos a tener claramente, no los voy a poner a dibujar en este momento, pero puse ahí la casilla porque ahí es donde corresponde. Vamos a trabajar con el paso número 2, ¿ok? El paso número 2, según nuestro Jamboard, es el tema de quitar el seguro. ¿Ok? Entonces, pónganle nombre, el título al paso. Vamos a ver, cada uno de ustedes haga una propuesta para el título del paso. Recuerden que debe ser claro, preciso y exacto. Entonces, para el paso 2, ¿qué título le pondrían? Vamos a tener una lista ahí de opciones bastante larga. Bastante larga, esperaría yo al menos unas 5 o 6 opciones. Girar la cabecilla. Ustedes propongan. Es decir, la idea aquí es tener una paleta de opciones para que veamos cuál de ellas puede expresarlo más claramente, con más exactitud y con más precisión. Chicos, no se estresen por lo que van a poner, es decir, en este momento podrían poner cualquier cosa que nadie se va a dar cuenta de quién lo puso porque Google protege su anonimato. Solo yo salgo como yo. Todos los demás son como delfín anónimo, como alce anónimo, como gato nián volador y así. Profe, yo creo que todo el mundo está como un poco asustado también, es que no sé, porque es que vamos como tal vez un poco trazadillos, ¿verdad? Por que nos ha costado un poco lo del mapa de empatía y todo, entonces nos da como miedo no terminar el domingo. Tranquilos, lo van a tener que hacer.
Profe, disculpe, es que yo que no sé si es que no están haciendo nada o qué. Es en el Jamboard, ¿verdad? No, no, en el documento de Word que trabajamos hace un rato. Ah, con razón. Y yo, no, hombre, solo yo estoy poniendo. No, les pasé, está en el chat, ¿verdad? El documento de Google que les compartí temprano que se llama Trabajo Colaborativo Tarea 1 Lysol, donde hicimos también el mapa de empatía que estaba hecho en una tabla. ¿Ok? Ahora Ok, estamos en el mismo documento. ok, está bien, ya sé cuál es, ahí voy. La segunda página. Ok. Listo, perfecto. Vean, aquí tenemos ya varias opciones. El primero dice cambiar seguro. El segundo dice girar la cabecilla del jabón. La tercera opción dice sujetar el envase para quitar el seguro dando la vuelta a la tapa. Ahora a la par tenemos tomar el envase y presionar la boquilla para extraer el producto. Y después presionar la cabeza del jabón. Recuerden, lo que estamos es poniéndole un título a la viñeta. ¿Ok? Es el título del paso del proceso de uso. Ahora, estas dos opciones que tenemos aquí suenan a las acciones que efectivamente tenemos que ejecutar para que se produzca al quitar el seguro. Entonces, estas dos descripciones, aunque son muy exactas, digamos, tienen esa propiedad, no irían acá porque lo que hacen es describir la acción. El título sí podría ser quitar el seguro. ¿Ok? ¿Cuál es la función del seguro? ¿Para qué sirve? ¿De qué nos protege a nosotros como usuarios? Tal vez que que el producto esté usado o que se riegue el producto. Exacto. Entonces, quitar el seguro antiderrame. Podría ser el título de la viñeta. ¿Ok? Y esto que tenemos acá, cualquiera de estas dos descripciones, control X, las podríamos tener en la acción. ¿Cuál es la acción? Girar la cabecilla del jabón. Sujetar el envase para quitar el seguro dando vuelta a la tapa. Ahora, esto dice dando vuelta a la tapa y la tapa es esta. Entonces vean cómo no tenemos uno de los valores del pensamiento crítico, que es la exactitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que girar? La tapa. No, la cabeza. Llamémosle cabeza. Ahora, vamos a tener probablemente dificultad con la nomenclatura. ¿Qué quiere decir esto? De que de repente uno no sabe cómo llamarle a cada una de las partes, porque no hay un diccionario de términos de cómo se llama cada una de las piezas de un dispensador de jabón. ¿Qué vamos a hacer entonces? Al principio del trabajo, poner una ilustración del jabón, que puede ser una fotografía, en el cual ustedes le pongan nombre a cada pieza y de ahí en adelante utilicen esa nomenclatura. De manera que quede claro desde el principio que si esta es la cabeza, cuando se refiere a cabeza, yo ya entienda qué es esto. ¿Comprenden? Profe, una pregunta. Digamos, esta cosa de quitarle el seguro, uno solo lo hace la primera vez que compra el jabón, ¿verdad? Porque es mentira que uno va, digamos, a quitarle la tapa, quitarle el jabón de la pajillita para cerrarlo otra vez, digamos, como bien. Aún así se incluye en el storyboard que no se haga como siempre. No. En el storyboard solo vamos a registrar aquello que el usuario hizo. Lo que no hizo, Digamos, intentar que no lo hizo. pero, digamos, para hacer el storyboard nos vamos a basar en alguno de los videos que nosotros tomamos. Exacto. Y, ok, entonces ahí vemos si la persona le quita o no le quita el seguro. Exactamente. Si eso pasa, si la persona al final le pone seguro, entonces sí hay que registrarlo. Si no, no. Porque solamente vamos a registrar aquello que sucede en la realidad, en el uso del producto. Ok, sí. Gracias. Ok, con gusto. Profe, una pregunta. Entonces, digamos, nosotros para tomar los videos, se lo damos siempre con el seguro puesto. Exactamente. Como si estuviera completamente nuevo. Ah, ok, perfecto, gracias. Perfecto. Ahora vamos a la parte de análisis. ¿Qué vamos a buscar aquí? Buscar las ventajas, las desventajas, las dificultades, las facilidades, aquello que resulte particular de este punto de contacto.
¿Ok? El punto de contacto se llama quitar seguro antiderrame. Entonces, según nuestro análisis, ¿qué pasó? Los que ya lo han hecho principalmente, porque los que no lo han hecho, no lo han podido observar, no podían opinar tan, vamos a ver, con tanta precisión como los que ya realizaron observación. Entonces, ¿qué pasó en ese momento, chicos? Listo, muy bien. Solo eso sucedió. También, profe, se podría agregar que a algunas personas les resultó fácil, pero Si sí. eso pasó, se puede agregar. Ah, ok, ok. Es decir, que encontremos información contradictoria forma parte normal del proceso de análisis. Ahora, vamos a ver. Si ustedes me ponen como análisis que les resultó difícil quitar el seguro del producto, yo les voy a poner la siguiente anotación. ¿Por qué? No están siendo suficientemente claros con la expresión. Está bien, le fue difícil, pero ¿por qué motivo? ¿Qué le pasó? Podría ser porque no encontraba la forma de quitarlo. Exacto, es que ahí pueden pasar muchas cosas. ¿Qué fue lo que ustedes observaron? Es lo que quiero registrar. Podría suceder que le fue difícil porque efectivamente esta cosa estaba dura, me explico, porque sí era difícil ya de por sí. Puede ser que le fue difícil porque no entendió que había que girarlo. Puede ser que le fue difícil porque lo giró, pero para el lado opuesto. Me explico, entonces hay que decir exactamente qué pasó. Entonces tenemos que decir todos los detalles, entonces no podemos omitir nada. Exactamente, por eso estamos realizando una observación. Profe, ¿y qué pasa en el caso de nosotros que la persona trató de quitar el seguro y literalmente lo destapó y se echó jabón en la mano? Adivina qué tienes que poner. Eso, literalmente, o sea, ¿Lo que pasó, sí o no? sí. Listo. Ok, entonces hay que hacer una storyboardación, que sea lo incorrecto, digamos, entre comillas. Que uno de los usuarios, tal y tal cosa, en este paso. Ok, no tienes que hacer la viñeta de la persona destapándolo y echándoselo en la mano. Tienes Ajá. que mencionar que aquí, justo en el paso, quitar el seguro antiderrame, no logró nunca liberar la tapa en la cabeza. Ok, y que eso lo forzó a abrirlo, en medio de su frustración, a abrirlo y echárselo del tarro directo en las manos. Pero entonces, digamos, ok, eso lo ponemos como una dificultad, digamos, en el análisis. Exacto. Y las otras viñetas, sí, digamos, pondríamos el procedimiento normal, entre comillas, entonces. O sea, si En, lo podemos observar en otro usuario. en las otras viñetas también van a registrar lo que sucedió. Y a partir de lo que sucedió, ustedes van a establecer el análisis. Ahora, yo necesito que Kraken Anónimo, por favor, nos cuente qué pasó para poder avanzar con este proceso. ¿Qué fue lo que le resultó difícil a esta persona? Ah, perdón, Delfín Anónimo, parece. Listo. Ahora,
aquí viene la parte del análisis. Esto es un registro de lo que sucedió. Aquí todavía no hay análisis. Para que haya análisis, ¿cuál era la condición, chicos? ¿Qué tenemos que hacer para que exista un análisis? Y tal vez porque no, Observación. ¿Cómo? Perdón. Se me traslaparon dos, uno a la vez, montoneros. Una observación. Sí, pero ya estamos haciendo la observación de las personas. ¿Qué más falta? tal vez como que no podemos saber si él no comprendía si era para un lado o para el otro. Pudimos ver que no vio para qué lado había que abrir el seguro. Ajá, listo. Entonces, lo que podríamos decir es eso, que no lo pudo abrir porque no supo, no entendió para qué lado tenía que girarlo. Eso es lo observable. Pero para que haya análisis, ¿ahora qué necesito? Ok. Listo, chicos. Tranquilos, si no lo recuerdan, no hay ningún problema. Triangular datos. ¿Ok? Ahora, yo ya sé lo que el usuario hizo. Ahora, ¿qué necesito hacer? ¿Contra qué lo puedo triangular? Si no se les ocurre, se vale decir, no sé. No, profe, digamos, tenemos que hacer como las burbujas que habían hecho los otros, que habían 2 burbujas arriba y una abajo, o eso todavía no. No. Ok, vean, chicos. Aquí en este momento dice que le resultó difícil quitar el seguro del producto. No comprendía para qué lado girar la cabecilla. Yo tengo que ver en el producto por qué sucedió eso. Ahí empieza a haber análisis. Yo tengo datos de lo que hizo el usuario. Ahora necesito datos de lo que tiene el producto, que facilita o dificulta la interacción. Entonces, si le resultó difícil quitar el seguro del producto porque no comprendía a qué lado girar la cabecilla, lo que hay que decir entonces es lo que le falta o lo que tiene el producto y no se ve para ayudarle al usuario. Profe, o sea, sí, de hecho en la parte, digamos, en la cabecilla del producto viene como algo con relieve, ¿verdad? Pero no viene como para qué lado girarlo, es exactamente igual de los dos lados. Digamos, no es una flechita que se puede comprender mejor, tal vez puede ser por eso. ¿Qué podemos agregar entonces a nuestro análisis? Ahora comparemos esa información que tenemos acá con esa que estás diciendo vos. ¿Qué podemos sacar de eso? ¿Qué inferencia o qué conclusión? ¿No tiene buena señalización en la parte de No, arriba? pues sí, listo, pero tenemos que discutirlo. Es decir, para que yo pueda afirmar eso, tiene que haber algo antes que lo fundamente. ¿Dónde está? Eso es lo que hay que discutir. ¿Comprendes? Sí, pero eso no se respondería con lo de no comprendía a qué lado girar la cabecilla. Listo, no, porque ahí no dice en ningún lado que el producto tiene algún indicador que le ayuda. ¿Dónde dice aquí en el texto eso? Ok, entonces no sé, estoy Listo, confundida. yo les voy a ayudar. El producto en su cabeza, un indicador de giro. Ahora sí, terminen la expresión. ¿Qué pasa con ese indicador de giro? El no vio el indicador. ¿Cómo? No te entendí. El que no vio el indicador. ¿Cómo? El que movió el indicador, no entiendo. No, profe, que no vio, que no, o sea, Que no movió, ahora sí te entendí. Yo te entendí que movió, yo, ¿cómo lo movió? No, no lo movió. ¿Por qué no se comprende hacia qué lado hay que girar? Porque no está bien señalizado, o sea, no está bien hecho, no se entiende. ¿Qué es lo que tiene él en particular que hace que no se entienda? Que no es explícito a la hora de explicar, digamos, a Sí, qué hora. eso claramente. ¿Cuál es la característica que tiene que no lo hace explícito? No se ve. Muestra la dirección, quizá. Que no ¿Cómo? tiene ninguna dirección, no tiene ninguna flecha, no tiene nada ahí. Sí tiene, se las estoy mostrando.
Lo que pasa es que tal vez no lo notan por el video, por la calidad del video. Ah, no, no la veo. Tiene dirección, pero no se sabe a cuál es, a cuál. Que tiene dirección para los dos lados. No muestra, no dice dónde se abre y dónde se cierra, nada más que gira. Sí. Entonces no se sabe para dónde girar. Exactamente. Nada, él indica que se gira, pero no te indica para qué lado abre ni para qué lado cierra. Eso es lo que hay que poner acá. Ok. Ah, ok, vean. Ahora, sí hay que mejorar la redacción porque está un poco, ¿cómo decir? Discordante. Pero la idea ya está puesta acá. Les resultó difícil quitar el seguro del producto. No comprendía a qué lado girar la cabecilla. El producto en su cabeza tiene un indicador de giro, en el cual no se comprende hacia qué lado se debe girar, debido a las flechas para ambos lados que tiene. Entonces, notarán que sí, la reacción en este momento está muy a un nivel súper básico. Hay que integrarla mejor para que se entienda la idea. Pero ya aquí están los datos suficientes para que se comprenda la información que hay que transmitir. Entonces, para este que le fue difícil, esa es como la justificación. Noten que tenemos el registro de lo que sucedió. Hay una dificultad. Después nos fuimos al objeto para ver cómo el objeto está colaborando en esa dificultad y encontrando la explicación. Y como es una explicación, debe ser clara, debe ser exacta y debe ser precisa. Porque si no es así, yo voy a poner una burbujita que dice algo como, ok, no se comprende para qué lado se gira. ¿Por qué no se comprende? Porque ustedes tienen que concluir precisamente lo que es evidente aquí, que tal vez aquí no lo pueden ver porque el video no nos ayuda mucho, ¿verdad? Pero teniendo el objeto, ustedes sí tendrían que ver esta parte de la doble flecha, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto, en el proceso de uso podrían utilizar cualquier objeto, para hacer esta parte sí necesitamos el de verdad. Es decir, al menos uno del grupo debe de tenerlo y tomarle fotografías para que todos dispongan de las fotos para hacer el análisis. ¿Comprenden? Sí, profe, y en el caso de, por ejemplo, que no hayan tenido ningún problema, igual hay que hacer el análisis positivo, digamos, en ese caso, quitar el seguro. Exacto. No, por ejemplo, no fue ningún problema para el usuario girar la cabecilla del producto para quitar el seguro y poder ponerlo en práctica. Exacto. Aquí es donde ahora a nosotros nos toca utilizar el producto después de la observación, porque al utilizarlo nosotros es más fácil entender por qué motivo le resultó fácil o le resultó difícil. Entonces, si ustedes comprueban, por ejemplo, que que hay que aplicarle demasiada fuerza para darle vuelta, entonces ya están encontrando puntos de dificultad que dan explicación del por qué a alguno de los usuarios le pudo costar más un paso. Y siempre hay que buscar las facilidades y las dificultades. Es decir, no porque algo sea fácil simplemente se deja como obvio, sino que hay que indicar qué tiene el producto que genera esa facilidad. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe, entonces tienen que estar o lo positivo en caso de que solo haya lo positivo y en el caso que haya lo negativo, también me imagino que debe tener su lado positivo. Sí, podría ser, en algunos casos de las cosas negativas podrían ser del todo negativas, pero también podrían tener algún aspecto que resulte positivo o que desemboque en algo positivo. Sí, sí. O que sea un problema del usuario también. ¿Profe? ¿Sí? Todo este análisis tiene que ser en un ambiente hogareño, ¿verdad? Como lo haría normalmente en su casa. Sí, porque el producto está hecho para eso. Ok. ¿Ok? En nuestro caso, perdón que aquí está la mascota jodiendo, en nuestro caso, el producto al estar diseñado para estar en un solo lugar dentro de un ambiente hogareño, lo vamos a ver desde esa posición. ¿Ok? Si tuviéramos otro tipo de jabón que es para portar, que sea portable o tal vez otro dispensador como los de alcohol en gel que son para colgar dentro del maletín y llevártelos para allí y para acá, entonces eso sí habría que estudiarlos en el contexto de uso exterior, fuera del hogar, porque está diseñado para eso. Ok, y verdad que digamos, el usuario que yo analizo no tiene influencia, no tienen que ser exactamente
todos los usuarios. No, O sea, no entendí la pregunta exactamente. ¿Qué quieres saber? digamos, tenemos 3 usuarios, en este caso, niño, adulto y adulto mayor. Con que analice, por ejemplo, ¿solo uno está bien o toca analizar a todos? No, a todos. Entonces, ¿para qué haces las 3 observaciones? Ok, y si un niño lo hace diferente al adulto mayor, toca poner dos pasos, el que hizo el niño y el que hizo el adulto mayor. Exacto, exacto. Y ahí lo que se separan son los casos de uso. Entonces, perdón, entonces sería casi que un storyboard por usuario, digamos, si hacen pasos diferentes. No, no es por usuario, es por diferencia de pasos. Me explico. Si hay 3 pasos diferentes. Pero, ok, profe, entonces, digamos, al inicio, Listo, vean, para que me entiendan la idea. Supongamos que yo analicé 10 usuarios, ¿ok? 5 usuarios lo hicieron de una forma y 5 usuarios lo hicieron de otra. ¿Qué registro yo? ¿Lo que hicieron 5 usuarios o 2 pasos diferentes? 2 pasos Dos diferentes. pasos diferentes. Esa es la lógica. Vamos a cruzar la información de usuario por paso. Eso lo vamos a hacer en el trabajo práctico. En este momento lo que nos interesa identificar es la diversidad de pasos o de formas de resolver cada uno de los pasos dentro del proceso de uso. profe, ¿Sí? pero entonces digamos que ellos hicieron el primer paso igual y el segundo paso lo hicieron diferente, tengo que especificar que es como una variación del paso, digamos, poner como paso 2 y poner paso 3 o poner paso 2 con variación, por decirlo así, o como. Ah, no, digamos, el segundo paso sería igual al segundo paso, nada más que hay 2 formas de resolverlo. Ok, entonces lo pongo como 2 pasos. Sí, Simplemente, digamos, paso 2 con las 2 variaciones. sí, ve, gráficamente se puede resolver de varias formas. Por ejemplo, en esta tabla yo podría hacer que estos dos correspondan al paso 2. Permíteme un segundo, hacerlo con el mouse es más fácil. Combinar celdas. Aquí tengo ya el paso 2, ¿ok? Tengo 2 columnas que me cubren el paso 2 y aquí tengo el dibujo del caso 1. Aquí tengo el dibujo del caso 2. Paso número 2. ¿Comprendes? Profe, pero entonces, digamos, no sería solo un storyboard de cómo es que se llama, del uso más común, digamos, de lo que las personas normalmente serían. Ya ahí se agregarían más pasos y más cosas. Ve, el storyboard no es, vamos a ver, el proceso de uso no es uno para todo el mundo. Si vos intentás registrar una sola forma de resolver las cosas en un storyboard, no se logra, porque todas las personas lo hacemos de manera diferente. Si al realizar el quitar el seguro antiderrame, okay, hay personas que lo hacen de manera diferente, sea porque algunos agarraron el tarro e hicieron esto, ¿verdad? Y los otros lo dejaron sobre la base, lo presionaron y lo giraron, eso quiere decir que hay 2 formas diferentes de resolver el paso 2. ¿Qué tengo que hacer yo como diseñador? Registrar 2 formas diferentes de resolver el caso 2. ¿Comprendes? Sí, sí, profe, ya, ya. Entonces, digamos, si yo, por ejemplo, se lo doy a 2 familiares y los dos lo hacen de la misma manera y fueron a los que estudié, entonces, Registras un solo paso, ok. porque los dos hicieron exactamente igual. Pero si varias personas para el mismo paso lo hacen de manera diferente y esa manera diferente de verdad merece ser registrada como formas diferentes, entonces para el mismo paso tenemos 2 formas de solucionarlo. Profe, y en el caso de utilizar videos, ¿cómo los adjuntamos al trabajo? Lo suben a YouTube y les ponen el enlace. Ok.
Sí, con los videos tal vez es más fácil. Igual, si por ejemplo utilizan, no sé, fotografías y las adjuntan en una carpeta de Drive, perfecto, no hay ningún problema. Igual que la pueden poner en la sección de anexos. Todo depende, digamos, del peso que les queda al final el documento. Profe, y entonces, por ejemplo, eso de que le costó quitar el seguro y eso no hay que hacer un storyboard. Nada más es una de las cosas que pasó en el análisis, digamos, con algunos Exacto. usuarios. Vos Ah, ok. no estás haciendo un registro caricaturesco, digamos, de todo lo que pasó. Vos estás mostrando cuál es el paso. Entonces, para este paso, quitar el seguro antiderrame, te encontraste con que hubo personas que tuvieron dificultad por tal y tal motivo. Pero estás registrando el cómo se hace, cómo se quita el seguro antiderrame. ¿Ok? No tenés que dibujar insisto, a la persona que quitó por completo la tapa y frustrada terminó haciendo esto para echarse el jabón. Eso no tenemos que registrarlo porque no forma parte del proceso de uso. Fue una anécdota que sucedió en medio de la frustración de alguien que no pudo resolver el paso 2. Y lo registramos como parte del análisis porque eso efectivamente sucedió. Ahora, chicos, supongamos que dentro de este análisis, siendo justos con la situación, escribimos que a algunas personas es difícil quitar el seguro del producto. Que al resto, ¿qué? ¿Qué pasó con el resto? Le Lo resultó pudieron sencillo. Tomar la cabecilla del producto, girarla para poder quitarle el seguro. Ajá. ¿Y cómo explicamos que les fuera sencillo? que no tuvieron dificultades. ¿Se podría usar que fue algo intuitivo o no? No, porque no. Aquí tenemos varias posibilidades. Una es preguntarle a las personas cómo les fue, o sea, por qué motivo. Otra es, igual que hicimos hace un rato, buscar los motivos en el objeto. Y la tercera es crear las inferencias del caso. ¿Ok? Y cuando se crean inferencias, tienen que estar apoyadas o en hechos o en datos. Ahora, es un hecho, por ejemplo, que este es uno de los dispensadores más populares que existen actualmente. No es algo que yo les voy a discutir. Por tanto, uno podría crear la inferencia de que al conocer dispensadores similares, no se les dificultó abrirlo porque conocían cómo hacerlo. Yo no les podría debatir algo como eso. De la misma forma que podrían decir, utilizando este producto, de pues que simplemente si no funciona para un lado, funciona para el otro. Le dieron vuelta y se abrió. Y que eso hace entonces que no sea tan difícil para estas otras personas. ¿Sí comprenden? Profe, entonces, digamos, yo podría inferir perfectamente, digamos, en el paso de tomar la botella, que a una persona se le hace más fácil porque la botella de ahí tiene una curvatura, ¿verdad? Que lo hace como muchísimo más ergonómico. Entonces es más cómodo y a la persona se le hace más fácil tomarlo. Exacto, e incluso que el producto comunica con su curva que es para agarrarlo. Y eso no es una inferencia porque lo estás demostrando. ¿Me explico? Ok, ok, Tu ok. dibujo lo demostraría. Ok, entonces mientras se pueda justificar, yo puedo inferir las cosas. Ok, sí, ve. Las inferencias se crean para llenar vacíos de información. Si vos decís que el producto con su curvatura indica que es para agarrar, es un asunto de comunicación que yo no te puedo debatir. Es decir, aquí está. Y sí, efectivamente, esa cinturita dice que es para agarrarlo. Ok, entonces, eso no sería exactamente una inferencia porque hay elementos de realidad objetiva que te pueden permitir validarlo. El simple dibujo lo dice. Ok, la inferencia se da más cuando sí hay vacíos grandes de información y vos tenés que crear una explicación ante ese gran vacío. Ok, profe, perfecto. Sí, Gracias. tu razonamiento está pura vida.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si encuentran características positivas, también hay que buscar por qué están. No se conformen con decir, al resto de las personas les resultó sencillo girar la cabeza, porque va a aparecer un post-it que dice, ¿y por qué? Porque recuerden que lo que la empresa quiere saber es por qué motivo el objeto es fácil de usar. Ya la empresa sabe que el objeto es fácil de usar. Por tanto, ellos no quieren que ustedes emitan criterio diciendo al final, por tanto, el objeto es fácil de usar. Ustedes tienen que emitir criterio al final diciendo, el objeto tiene estas características A, B, C y D por las cuales los usuarios piensan que es fácil de usar. Entonces, necesitamos, tanto para lo negativo como para lo positivo, buscar las justificaciones del por qué es así. ¿Comprenden? Silencio largo. Sí, profe. Listo. Silencio largo es que ya están cansados, ¿verdad? Un poco, profe. Sí, vamos a ver, todo el curso de análisis es agotador porque requiere mucho esfuerzo cognitivo. ¿Ok? Requiere pensar y entender muchas cosas para poder hacerlo bien, además de la preocupación de terminar las cosas a tiempo y demás. Entonces, chicos, vean, la clave es la siguiente. Número 1, registren lo que sí pasó. Número 2, de lo que pasó, vean a ver si hay casos de uso para cada uno de los pasos. Si hay dos casos que son suficientemente diferentes, entonces ese paso se resuelve de dos maneras, ¿ok? Y se registran las dos maneras. Para cada manera, cómo se resuelve el paso, hacen el análisis, dicen cuál es la acción, muestran entonces el por qué esa acción fue fácil o fue difícil para el usuario, demostrándolo con el objeto, porque estamos analizando este objeto. Entonces, si le fue difícil, busquemos en él por qué motivo le fue difícil. Si le fue fácil, busquemos en él por qué motivo le fue fácil. Si él tiene facilidades que el usuario no se dio cuenta, hay que contarlo, como lo hicimos acá, que él tiene aquí el indicador, pero el indicador dice gire para los dos lados. Entonces, ¿de qué hago? ¿Para dónde lo abro? Si él no me dice exactamente para qué lado puedo abrirlo. ¿Ok? Si por el contrario resultó intuitivo, para algunos de los usuarios hay que decir eso, que resultó intuitivo. Y si no hay evidencia en el objeto del por qué, se crea la inferencia. Probablemente porque tal y tal cosa. Esa inferencia tiene que estar basada en hechos, en cosas que no sean discutibles. ¿Ok? Y esto es lo que hay que hacer para cada uno de los pasos que ya tenemos dentro del tablero del Jamboard. Ok, profe. Profe, en ese ejemplo, al resto de las personas les resultó sencillo quitar la cabeza. ¿Con qué más podríamos rellenar eso para ya estar seguros de que no pondríamos información que digamos, eso pienso yo que estaría mal, digamos, si lo ponemos porque no estamos explicando por qué es tan sencillo, ¿verdad? Listo, sí. Ve, ahí vos podés hablar de la prueba que vos como investigador hiciste. Es decir, vos tenés que usarlo y vos sos investigador en el caso. Entonces, vos podés indicar aquí, al resto de las personas les resultó sencillo quitar la cabeza. Al hacer una prueba de uso por parte del equipo investigador, pudimos comprobar que A, B, C y D. ¿Sí comprendes? Entonces, vos con tu experimentación puedes fundamentar el por qué a esas personas tal vez les fue más sencillo que a las otras. Sí, ya ahí podría yo decir y ya podría yo darme cuenta de que resultó sencillo porque es muy fácil de presionar, digamos. Sí, porque el objetivo de tu experimentación es entender por qué motivo a esas personas les fue fácil. Ah, ok, listo, ya, profe, gracias. Un gusto. Profe, yo te iba a preguntar algo que se me había olvidado. Digamos, es que en la primera parte del proyecto donde hay que indicar las piezas las partes del jabón, digamos, y ahí el jabón tiene partes internas, ¿verdad? Como la pajilla y demás cosas que nosotros no vemos. Ajá, Es sí. importante indicarlas. El usuario tiene interacción con ellas. Si abre la botella, sí. ¿Cómo? Si abre la botella, puede verlo. Pero para lavarte las manos, vos destapas la botella, sacas todo el mecanismo que funciona y etcétera. ¿No? Cuando cambias el jabón, vos interactúas con la pajilla, con la bomba y con todo lo demás. No. Entonces forma parte del proceso de uso. No. Listo. Ok.
Ok, eso es importante para cuando analicemos cómo funciona, porque sin esas piezas no se logra sacar nunca el jabón. Pero yo como usuario no tengo interacción con la pajilla ni con la bomba que genera la succión suficiente para sacar el líquido del cuerpo. ¿Ves? Yo solo tengo interacción con la parte externa. Entonces solo eso vamos a ver esta vez, porque solo con eso tenemos contacto como usuarios. Está bien, profe. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? Sí. En la descripción del producto, entonces perdón, nada más describir qué ve el usuario, digamos, como la marca y eso, ¿o no? ¿Cómo? ¿Podrías repetirme la primera parte de la pregunta? Es que ahí se entrecortó un poco, entonces no entendí muy bien cómo era la jugada. Ok, que en la parte de describir el producto es más que todo, entonces qué ve como a primera vista, por decirlo así. Exactamente, es describirlo en términos generales. Ok, aquí ya en el storyboard sí podrían ir un poco más a fondo, a condición de que la explicación lo amerite. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, una consulta. En el mapa de empatía, cuando estamos haciendo los usuarios, ¿verdad? Podríamos poner rangos de edades. ¿De qué edad a qué edad podría ir ese usuario? Sí, sí puede. Ah, ok, listo. Perfectamente. Tal vez algunos usuarios los queden en rangos grandes, no tiene nada de extraño, por el tipo de producto que ustedes están estudiando. Ok, listo. Gracias, profe. Un gusto. Profe, hay que ponerle un dibujito a los mapas de empatía. Sí, claro. ¿Y lo hacemos nosotros o lo podemos sacar de internet? Puede ser fotografía, nada más deben tener la consideración de que las personas luzcan reales. Es decir, si tenemos a, no recuerdo cómo era, Javier Rodríguez, el motorizado, entonces él tiene que lucir como un Javier Rodríguez, no como Brad Pitt, ¿ok? Ok. Está bien. Más, debe lucir como un motorizado. Él no podría lucir como un futbolista o como un cajero de banco. Él tiene que lucir como alguien que efectivamente trabaja en eso, ojalá con el casco de la moto y de todo. Ok, perfecto. ¿Ok? Profe, ¿Sí? la agrupación de usuarios en este trabajo tiene que ser precisamente por edades o puede ser por otra característica. Creo que ya eso lo resolvimos en el webinar de la mañana. Te recomendaría ver el video de nuevo. Ok, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, yo creo que no. Perfecto. Entonces, cualquier duda lo anotan en el foro, ya saben, publican en el chat de que hay dudas en el foro. Las del día de hoy no las he contestado sencillamente porque no he parado todavía de tener reuniones, entonces no he tenido chance de visitar el Tech Digital. Entonces las estaré contestando mañana a primera hora, chicos. Nos ven, no, mañana a primera hora tengo clase. Mañana segunda hora después de la clase. Entonces publican las dudas y me avisan para poderlas contestar lo pronto que sea posible. Bueno, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes y vayan a comer porque ya se lo ganaron. Y a descansar también, sería bueno. Listo, profe. Más bien, muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Buenas tardes. Chao. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Les queda el video, ya saben.